Ángel Delgado nos acompaña, abogado constitucionalista. Bienvenido, don Ángel. Muy contento de estar nuevamente contigo, con ustedes, y bueno, para tratar de dar respuesta a las preguntas que bien tengas a bien formular. Por supuesto, gracias por acompañarnos. Vamos a ampliar un poco la información que veíamos en este bloque. Como saben, el Congreso ha admitido una nueva moción de vacancia presidencial contra Pedro Pablo Kuczynski, nuestro presidente, y queremos en principio llevar la información clara a nuestros televidentes que entiendan cómo así hemos llegado nuevamente a este proceso. Bueno, este es un proceso de naturaleza política, es un proceso que se lleva a cabo en todas las democracias del mundo y es una suerte de juzgamiento que no se hace ante instancias jurisdiccionales, esto es ni Ministerio Público ni el Poder Judicial, sino a instancias políticas democráticas. Finalmente, todos los cargos políticos provienen del pueblo y el pueblo entonces tendría el derecho de revocar esos mandatos. La revocatoria solamente existe para las autoridades territoriales, que son las regiones y los municipios, pero a nivel de las altas autoridades no hay revocatoria. Entonces, quien asume la representación del pueblo es el Parlamento, que, por cierto, representa a la nación. Están los representantes de todo del Perú y son ellos los que hacen este tipo de juicios políticos. Es un error confundir los procesos de tipo jurisdiccional con los políticos. Los jurisdiccionales son aquellos que se dan únicamente cuando la irregularidad, la falta cometida, se convierte en delito porque así lo dice un instrumento legal que se llama Código Penal. Muy bien. Y las sanciones por los delitos, repito, de mil o muchos, solamente un pequeño grupo de esas faltas son delitos, implican la pérdida de tu libertad, la pérdida de tus bienes y un montón de consecuencias más. En cambio, en el juicio político se ven otras irregularidades que solamente la cometen aquellos que son altos funcionarios del Estado. Ni tú, ni yo, ni los amigos que nos escuchan están sometidos a este tipo de procedimiento político que es sumario, que es rápido, que es efectivo, y lo que busca es corregir una situación determinada y no esperar que se desarrolle el proceso jurisdiccional propiamente dicho. Y para eso tú no necesitas evidencias absolutamente acreditadas como las que se dan en el Poder Judicial, sino algunos indicios, algunas evidencias que más o menos permite que la opinión pública se pronuncie, tener un cierto conocimiento y señalar que esos actos, incluso aún no siendo delitos, pueden ocasionar la sanción de la destitución del cargo y la eventual inhabilitación. El Parlamento no puede ir más allá, no puede meter preso a nadie, no puede incautar tus bienes, sino solamente decide destituirte del cargo porque no eres digno, para decirlo de una manera, por los problemas que tienes de estar al frente del mismo. Y eso está clarísimo, ¿no? Ya está hecha la diferencia entre falta, entre delito, ¿no? Entre un juicio político, ¿no? Y, entre lo jurídico. Sin embargo, esta misma conversación la tuvimos en diciembre. Probablemente. ¿no? Yo le consulto qué es lo que ha cambiado en estos meses, qué nuevos indicios, qué nuevos... con qué nueva información llegamos a este proceso. Yo diría que hay dos hechos nuevos. El primero de ellos es que quienes estuvieron a la cabeza del proceso en el diciembre del año pasado fueron dos partidos, el partido fujimorista, Fuerza Popular, que en ese entonces era un todo compacto, acompañado, por ejemplo, el Partido Aprista. Entonces eso dio lugar a estos son los partidos de la oposición, el aprofujimorismo, y en fin, y a una suerte de visión desdeñosa a eso. Pero hoy día ese tipo y además se dijo en ese momento que lo que había era una intentona de golpe de Estado blanco por parte del fujimorismo porque rompía la institucionalidad e impedía que alguien que había sido elegido popularmente pueda gobernar el país. Y además, en todo caso, los elementos de juicio eran todavía muy insignificantes y no permitían llegar a una convicción. Esos elementos se dijeron en el mes de diciembre y hoy día tenemos un escenario un poquito distinto. Primero, tenemos una evidencia, yo diría, abrumadora, que no ha nacido de los congresistas, sino ha nacido de muchas fuentes. ¿En qué consiste esa evidencia abrumadora? Por ejemplo, ya no son 2 o 3 casos de conflicto de interés, sino hoy día hay una playa de información que ha proporcionado, por ejemplo, el Banco de Crédito. Sabemos ahora que las empresas del señor Kuczynski actuaban unas, otras en forma concomitante. El señor Kuczynski ha seguido recibiendo durante ese tiempo un dinero que solamente lo puede recibir quien es el que lleva adelante el servicio, aunque el vehículo haya sido el señor Sepúlveda. Entonces, estas nuevas evidencias son las que hoy día están siendo
objeto Presidencia de de la República interrogación en Palacio ha de Gobierno. rechazado, ¿no?, la debida información de la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿no?, que se comparta esa información. Bueno, ese es un aspecto correcto. Bueno, pero esto es exactamente igual. Explicando además que eso se es exactamente igual con la cosa de la... Mira, tú sabes que la información de la Fiscalía debe ser secreta. Así aparece, sale, los videos y lamentablemente eso retrasa los procesos. Y lo saca una institución privada como el IDL. Bueno, bien por ellos, pero la verdad, en sentido estricto, no deberían tener esa información que es reservada. Pero en fin, esas son cosas de nuestra política criolla que hay que tomarlas con reserva. Lo que yo quiero decir acá, que ese es un hecho importante. El otro hecho es que los que aparecen en primer plano ya no son pues los fujimoristas necesariamente, que están fracturados por esto, sino las izquierdas, que fueron los que le dieron el respaldo político a Kuczynski, primero para ganar las elecciones de 2016 y segundo, donde todo el año 2017 le dieron un respaldo, casi 30 votos, frente a la arremetida del fujimorismo. Y el que aparece como cabeza de el vocero de esta vacancia es un señor César Villanueva, que ha sido ministro de Estado, primer ministro, y que está libre de cualquier sospecha de extremismo, radicalismo. Es un hombre sensato, de centro, dirigente regional, descentralista él. Entonces esos son los elementos de juicio que van a ver. Ahora, imposible saber qué va a pasar el día 22. Pero eso solo cambia, don Ángel, los actores que hacen el pedido. Más los no actores, cambia la figura, los contenidos, lo que pasa alrededor de la figura presidencial. Claro, ¿no? ahí hay dos argumentos contra la señora. Porque primero Mercedes lo puede solicitar Arauz, A, después lo puede solicitar B, luego lo puede solicitar C. La señora Mercedes Arauz dice que esto es más de lo mismo y los congresistas de la República señalan que hay nuevas evidencias. Claro. Además, nuevas evidencias que han sido ventiladas ante la prensa en diferentes programas de televisión y radio. Se habla de 27 argumentos, donde dicen que 17 argumentos son exactamente los mismos, que incluso se documentaban en el pedido anterior de vacancia, de la moción de vacancia, y que hay 10 nuevos que se sustentan en informes periodísticos. Podrán ser los mismos, pero hoy día yo creo que la probancia es mayor. El gran argumento de la defensa de Kuczynski era que no se puede usar esta herramienta de la vacancia presidencial si es que no tenemos una convicción plena a partir de los hechos. Y que entonces, acuérdate tú cómo sucedió esa vacancia. Un día viernes llegó la información a la Comisión Lava-Jato, se hizo conocimiento ese mismo día, se produjo un escándalo y la siguiente semana ya se estaba aprobando la vacancia. Sí, claro, yo creo que eso fue un error a la luz del tiempo, porque se debió dar un tiempo para que la opinión pública a través de la prensa procesara esta nueva información y se formara una opinión. La verdad, en ese entonces todos nos vimos sorprendidos de la noche a la mañana. Era una noche tranquila, con mar calmo, y ¡boom!, de repente un terremoto en el lapso de 4, 5, 6 días. Y quizás eso fue lo que llevó a que algunos no se atrevieran a dar el voto por la vacancia. Hoy día eso no ha pasado. Hoy día hay que reconocer que ha transcurrido más de 3 meses, más de 100 días, y entonces hay nuevos elementos de juicio. El señor Kuczynski no ha podido desvirtuar estas incompatibilidades. ¿De juicio político? Sí, o sea, estoy hablando mira, el hecho del conflicto... Porque hay que seguir haciendo esta diferencia. El conflicto de intereses es una actividad que está penada, sancionada en todas las leyes del servicio público. Pero aún él no es parte de una investigación. Ni siquiera un funcionario de bajo ni lo va a hacer mientras sea presidente. Puede vender sus productos que tiene como bodeguero al sector público, ¿sí o no? Hay limitaciones sobre eso. Y ya hay gran porcentaje de funcionarios públicos, lamentablemente, que están siendo investigados. Son investigados. ¿No? Estoy hablando del nivel inferior. O sea, claro, no importa el nivel. Yo he visto que ha habido vacancias en el campo municipal. Por ejemplo, el alcalde de un pequeño pueblo fueron a un partido de fútbol, unas fiestas, y la administración compró unas cervezas y unos enseres, unos víveres para los jugadores y para la gente de la bodega que resultaba ser del pariente y por esa cosa totalmente sencilla de pocos soles se produce una vacancia que aquí se vio en el Jurado Nacional de Elecciones. Imagínate tú pues las evidencias que demuestran que el señor Kuczynski no solamente recibe aquí lo que se llama una coima externa, sino él es el que prepara la documentación para estas empresas, haciéndole el diseño financiero. Él es el que trabaja, busca levantar recursos y luego como funcionario le da la aprobación a todo esto, permite que ganen estos proyectos y firman los contratos y además le da la llamada garantía soberana para que este financiamiento que Odebrecht propone tenga un respaldo del Estado y pudiera entonces, los recursos que Odebrecht propone son respaldados por el Estado y eso
a iniciativa de nuevamente, el entonces ministro de Estado. Nuevamente se va a tener que escuchar la defensa. Vamos a escuchar la defensa, pero lo que yo quiero decir, sí hay una diferencia que es cuantitativa porque en indicios. Hoy día tenemos un mayor volumen de cosas que son las que seguramente se están exponiendo, discutiendo en Palacio de Gobierno, ¿no? Ese tema. Y el otro gran argumento, digamos así, es que el país está parado. Es que el país ya no da más, lo dice todo el mundo, la inseguridad ha llegado a su tope. El día de ayer a las 4 de la tarde se han metido al Metropolitano, ¿no? Y han asaltado ya en plena vía pública a todo el transporte. Entonces, este tipo de cosas, de sensación de que el país no está pagando, que estamos perdiendo una magnífica oportunidad porque la coyuntura internacional está con viento a favor. Los precios de los minerales han subido y no hay ninguna inversión nueva en el país. ¿Tú sabes quiénes son los que yo he escuchado que más están por el cambio, por darle la posta a Vizcarra? No son los políticos, sino son los propios empresarios que consideran que el país está frenado. ¿Y usted cree que eso podría subsanarse efectivamente con la vacancia? Yo creo que estamos ante dos alternativas, dos caminos. Uno es que todo sigue igual, con una suerte de descomposición, si no en caída libre, sí un plano inclinado, hasta que el cuerpo no dé. O sea, una enfermedad, esas terminales que te va descomponiendo como una suerte de infección generalizada, y que dijimos una antes, lepra. Había que reponer esas enfermedades y seguir trabajando nomás, ¿no? Pero ese es el primer camino. O sea, que todo sigue igual. Y eso se basa también en que como todos están acusados, mejor que nadie acuse. Y entonces ese es el gran argumento de que como todos somos culpables, al final nadie lo es. Ese es un argumento, ese es un sofisma. Mucho cuidado de quienes lo dicen, quienes quieren que no se haga nada. Hay que tener cuidado con el término culpabilidad. Correcto. Y el otro camino es tomar una medicina que es dolorosa. O sea, la vacancia no es, como dice Mercedes Arauz, la causa. Es la consecuencia y es la medicina para este lamentable descubrimiento de las inconductas del que entonces fue ministro de Estado, señor Kuczynski, el presidente de la República, y entonces es una medicina, sobre la cual tú puedes discrepar, se hace, no se hace, es una operación. Sí, eso no es lo mejor, es lo va mejor, a solucionar lo que pero está pasando es una medida que busca solucionar un problema. Y entonces, como tal, te abre un horizonte de esperanza de que la cosa pueda cambiar, no exento de muchos problemas. Y sin garantías. Y decir, sí, que ya pasamos la página, pasamos del día, no pasamos del día a la noche, pero sí, digamos, repito y sintetizo, o seguimos tal como está en esta degradé hasta que el cuerpo peruano avance, las empresas se paralicen, la inseguridad nos termina comiendo a todos, ¿durante qué? 4 meses más, 5, 1 año, 2 años, le faltan más de 3 años, señor Kuczynski, cuidado, el país puede quedar deshecho, un páramo, o tomamos valor, producimos un corte y nos aventuramos a una nueva experiencia con un señor que tendría que tener, eso sí, el respaldo político de toda la fuerza del Congreso para poder llegar a puerto el año 2021. Bueno, estaremos atentos, por supuesto, a todo lo que pasa el jueves 22 de marzo. Muchísimas gracias, Muchas gracias don Ángel, por habernos acompañado.